Acción Nacional para hablar del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Y compañeras y compañeros senadores, pues la verdad es que no hay manera que no estemos de acuerdo en este dictamen. Es un tema de la raíz, de la cultura, de nuestro origen. En México es el país que le aporta al mundo el maíz, que salvó de hambrunas a Europa, ¿no? No se podría entender la guerra mundial sin la aportación de este grano. Obviamente hay poca comprensión de lo que significa el cultivo de los maíces criollos y hay quien cree que deberíamos de entrarle todos a los maíces mejorados porque es lo que te hace productivo, es lo que te hace competitivo, sobre todo ahora que acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TECMEC, pues suena muy atractivo, pero cuando yo le explicaba a los integrantes del gabinete de pues cómo el Bajío no tiene nada que ver con los Altos de Chiapas, porque en Chiapas la gente es dueña de 2 surcos, son laderas, no son hectáreas planas y hay un enorme desconocimiento de la orografía de nuestro país, de las costumbres, de la cultura, de lo que significa la lucha entre el bien y el mal cuando se siembra el maíz, porque yo soy originaria del Valle del Mezquital, donde dependemos de la lluvia. Se siembra y si no llueve, no germina. Y ese año será un año de hambre, será un año difícil. Y es la lucha entre el bien y el mal, porque en ese año ganó el mal por alguna razón. Entonces, para hablar del maíz, tenemos que entender que es un México diverso, que la cosmovisión de los pueblos purépechas es diferente a los pueblos ñañús, o a los pueblos ñusabi, o a los mayas, pero hay una coincidencia, todos somos de maíz. Y esta enorme creencia de nosotros, porque por eso poca gente sabe que el Día de Muertos los españoles se subieron a una festividad que ya existía en las culturas indígenas, porque era la cosecha del maíz. Justamente celebrábamos la cosecha con ofrendas. En mi pueblo se acostumbra a hacer unas gorditas hechas de maíz de una manera artesanal que te hacen, porque es la época del maíz fresco. El 2 de noviembre el maíz está fresco y la cultura para poner en la ofrenda de muertos, lo que le llamamos cides, pues es maíz, guayaba, manteca, sobre piedras de hormiguero, en un comal de barro, y bueno, es una delicia. Pero es un culto a los muertos con lo más importante que tenemos, con la cosecha del maíz. Por eso creo que me encantaría que el 29 de septiembre pudiéramos traer todas las variedades de maíz criollo que tenemos en nuestro país para adornar esta tribuna del Senado, los rojos, los morados, los azules, los amarillos, los blancos, porque es el mosaico multicultural de nuestro país. Por eso el Partido Acción Nacional va a votar a favor de este dictamen, porque tenemos que fortalecer nuestra agricultura tradicional, pero tampoco condenar a las comunidades indígenas a la pobreza y a la marginación. Tenemos que revalorar el costo de estos maíces, que en su mayoría son orgánicos, porque todavía en muchos casos no llegan ni siquiera los fertilizantes. Muchas gracias y pues felicidades por la propuesta. Gracias, senadora Gálvez. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez.